algunos aspectos que nos parece que son potentes para pensar en procesos de planificación y procesos de actuación en los territorios, y que a veces uno lo engloba con esta idea de las metodologías de planificación social, y que ahí muchas veces tomamos aporte de distintos enfoques. Cuando uno habla de planificación social, de procesos de planificación social, bueno, hay distintos enfoques, ¿no? Incluso al final vamos a ver los tipos de esos enfoques, etc. Pero en este caso, un poco la propuesta invita a pensar más en una línea que articula o recupera aspectos de las metodologías más participativas, ¿no? Sabemos ahí con Marcela han trabajado los otros días, bueno, qué se entiende por participación, cuáles son los niveles de la participación. Digo, hay distintas formas, a veces esa participación puede ser solamente consultiva, a veces puede ser informativa, a veces la participación puede ser mucho más protagónica, incluye la posibilidad de que también seamos parte en la toma de decisiones y en las acciones que emprendemos. Incluso a veces hay experiencias de participación que incluyen hasta la evaluación de los procesos que se realizan. Entonces hay distintas experiencias que resultaron de procesos participativos y que uno marca que en eso que llamamos participación social, ciudadana, vecinal o de las organizaciones o de distintos actores, tiene como grados o alcance, ¿sí? No es lo mismo participar de un momento puntual que participar de más de un momento, que participar de todo un proceso. Y venimos, por lo general, de una sociedad y de una cultura donde la participación no es un derecho que se promueve y se trabaje como quizás nos gustaría que fuese, ¿no? De hecho, venimos más de una sociedad que promueve lo contrario, ¿no? Promueve la apatía, el desinterés y sobre todo, más en este contexto que en otros, una mayor individualidad. Entonces cuesta, ¿no? Convocar, invitar a participar, proponer causas o temas que sean comunes, que nos aglutinen, que nos organicen, y mucho más sostener con cuerpos presentes en un mundo mucho más complejo, procesos participativos. Pero bueno, siempre venimos ahí como intentando pensarlo. En esa línea nosotros siempre decimos que bueno, hay algunos aspectos o algunos componentes que está bueno reforzar o seguir trabajando vinculado a los procesos de planificación participativa y sobre todo el trabajo con otros y otros. Sabemos que no siempre esos momentos son lineales, no es que hay un diagnóstico y después hay un proyecto y después evaluamos, no siempre se da esa linealidad con la que solemos manejar los procesos de planificación o lo que se conoce como ciclo de vida de un proyecto, pero a veces hay unos momentos que son más fundantes que otros, o más constitutivos que otros, ¿no? Siempre decimos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que a veces nos moviliza? ¿Qué es lo que a veces nos convoca? ¿Qué es lo que a veces hace que rompa ese estado de inercia o de quietud que opera muchas veces en nuestras comunidades, en nuestro territorio? Pueden ser muchos factores, no hay un único factor. Lo que nosotros a veces venimos diciendo, que uno de esos momentos desencadenantes o que impulsan o que motorizan cuestiones, suelen ser cuando en algún territorio, en algún ámbito, en algún contexto, aparece algo que se vuelve conflictivo o que se expresa como algo conflictivo, ¿no? Conflictivo en el sentido de que aparece como demanda, aparece como tensión, aparece como un problema no resuelto y sobre lo cual buscamos pensar algunas respuestas o exigimos algunas respuestas. Entonces a nosotros nos parecía clave que algo que podamos hoy trabajar desde el inicio tiene que ver con la idea de los problemas. ¿Qué es un problema? ¿Sí? A veces vamos a hablar más en clave de problemas sociales y podemos decir, así como casi una máxima, que muchos problemas que están presentes en la realidad tienen determinantes o factores sociales. Hay problemas de salud que tienen desencadenantes sociales, hay problemas que tienen que ver vinculados a lo ambiental que también tienen desencadenantes sociales. Entonces la idea es trabajar más en esa clave, en pensar qué es un problema social, cómo se manifiesta, cómo se expresa y cómo podemos comprender esos procesos en clave a pensar procesos de participación o procesos de trabajo conjunto. ¿Sí? Bueno, dicho y esto, la pregunta sería ¿qué es un problema social? Si uno, cuando dice, bueno, un problema social es, ¿qué se les viene así como a la mente? Como idea. Algo que involucra a varios, a todos. Convivencia, comunicación. Pero más que palabras, piensen, si ustedes tuviesen que decir una definición, ¿a qué alude la idea o el término problema social? ¿Qué se le viene a la mente? Un conflicto entre dos personas. Un conflicto entre dos personas. Una situación generada por conflictos en la convivencia.
Bueno, una situación generada por conflicto en la convivencia. Ideas distintas. A ver, explicar un poco más. Todos tenemos ideas distintas sobre él, pero... Claro, pero ante una cuestión, distintas formas de resolver, distintas formas de pensar una cuestión, distintas formas de categorizar los elementos sociales que tenemos. Bien, a ver, ¿quién más? Poder también, porque son distintos poderes. A ver, ¿quién me pone un ejemplo de una problemática social o de un problema social? Piense la idea de problema social no como un problema entre vecinos o vecinas. Consumo problemático de sustancias. Bueno, consumo problemático de sustancias podemos decir es una problemática social. A ver, ¿qué más? Uso del suelo, cambios en el uso del suelo. ¿Por qué sería un problema social? Porque los que están decidiendo cómo se usa ese territorio para habitar, para producir, son justamente las poblaciones que los ocupan. Y si ese uso no está pensado en función del bien común y el bien ambiental, se vuelve un problema. Porque puede generar escasez de agua, puede... Bien. Falta de acceso a la tierra. Yo pensando Bien. más, Está bien, yo entiendo el punto, pero yo te lo repregunté para que puedas decir otras cosas que vayas mostrando por qué es un problema social y no solo una cuestión técnica que dice, bueno, el cambio del uso del suelo. ¿Sí? Ligado a eso, falta de acceso a la tierra. Falta de acceso a la tierra. yo Sí. decía, si ocupás la tierra con algo, necesitas la posibilidad, si urbanizás, la producción queda como relegada. Bueno, eso, expulsión o no sé, qué sé yo. Muchas veces puede ser un problema social. ¿Qué otro problema social se les ocurre? Educación. ¿Quién te habló? Ahí, educación. Bien. Desnutrición infantil. Desnutrición, bien. Allá, Sí, la mala distribución del agua también es un problema social. la mala distribución del agua es un problema social. Bien, bueno. Pusieron varios ejemplos. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Qué sería entonces un problema social o una problemática social? Algo no resuelto. Algo inherente al ser humano. Ah, casi que todo lo que está acá es inherente al ser humano, en algún sentido. Sí, La falta de posibilidades. la falta de posibilidades. Es una situación comunitaria que necesita llegar a una resolución. Bien, es una situación comunitaria que necesita llegar a una resolución. Bien, ¿quién más? O como diferentes agentes externos, Ahora no. Sí, como diferentes agentes. externos terminan como afectando a la sociedad en sí, lo que sea. Bien, Conflicto de intereses. ahora que justo le... Sí, no, yo había dicho que supera fronteras, quizá los ejidos, un problema social puede ser más allá a una comunidad, hablando de la subcuenca o más hacia el nivel regional. Sí, uno puede pensar que un problema social incluso trasciende a una comunidad en particular y hay problemas que son incluso transversales a una sociedad, podemos decir, no sé, a toda la provincia, a todo el país. Pone en riesgo de alguna manera la vida o la educación o el mantenimiento de la ecología, del ecosistema. Hay Bien. un riesgo en el problema. Y excede el ámbito privado, por eso es social. Bien, bueno, ahí está bueno lo que dice. Un problema social, ahora vamos a empezar a ver, no hay una única definición. Pero sí nosotros solemos advertir muchas veces que cuando uno dice, bueno, es una problemática social o un problema social, es un término bastante accesible. Todos tenemos una idea, entendemos, ¿no?, a qué alude, a qué hace referencia. Pero es complejo cuando se lo quiere definir. Fíjense la cantidad de miradas e ideas que salieron para construir una definición cuasi de diccionario de qué es una problemática social o cómo podemos definir una problemática social, ¿no? Marcela dice algo interesante, ¿no? Que un problema social, que está conjugado con la idea de problema, y social, ¿por qué sería una problemática y por qué sería social? Es porque se distingue de otros problemas que son quizás particulares privados, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, un problema social es un problema público o es un problema colectivo. Es decir, porque afecta no a una persona de forma aislada, sino por lo general afecta a un colectivo, un sector, pero además porque tiene elementos o factores que no dependen de esas personas, sino que dependen de las condiciones del contexto. Es decir, de causas que son sociales. Y que lo que actuamos es sobre esas causas. Hoy vamos a trabajar más un poco en esa idea, ¿sí? Entonces, en las ciencias sociales tampoco hay una única definición de lo que es un problema social o una problemática social. De hecho, esto lo digo más a título personal, yo creo que es un concepto, una categoría que está muy poco trabajada, a diferencia de otros conceptos. Quizás, por ejemplo, yo que vengo de la sociología, la noción de conflicto social está mucho más
desarrollada teóricamente y es un concepto que aparece en muchas perspectivas y tradiciones teóricas, bien debatida, y no quizás la idea de problema social, como un concepto que se podría haber trabajado también desde algunos campos. En esa línea trajimos algunos fragmentos, ¿no?, de algunas definiciones sobre cómo autores y autoras definen lo que es un problema social, digamos, ¿no? Por lo general, como el consenso en esas definiciones tiene que ver con que la mayoría alude a que un problema social, cuando uno habla de una problemática social, está aludiendo a una situación de la realidad social que se expresa o que se presenta como en estado negativo, ¿no? Es decir, un problema social expresa una situación de inconveniencia, de insatisfacción, de injusticia, ¿no?, de conflicto, de tensiones hacia el interior de una determinada sociedad. Eso, estamos hablando, fíjense, de insatisfacción, inconveniencia, injusticia, le podemos poner un montón de acepciones, alude por lo general a algo que consideramos como negativo, como inadmisible, ¿no?, como algo que se cuestiona, se rechaza, no se acepta. Esa es la idea negativa. Pero nosotros también venimos diciendo que los problemas sociales se construyen. Es decir, cuando uno define un problema social, lo está construyendo. Y la construcción de los problemas sociales nos exigen de un ejercicio que es teórico y que es metodológico. Teórico porque lo hacemos siempre desde una determinada mirada, un determinado enfoque, desde una perspectiva, es decir, las categorías no son ahí como, ya lo vamos a ver un poco, inocentes, sino hay como también marcos de análisis para pensar la realidad, y metodológico porque también supone un recorte de esa realidad. En lo que definimos como un problema es un ejercicio de delimitación. ¿Cómo definimos eso como un problema? ¿No? ¿Qué dejamos adentro y qué dejamos afuera? Sería como un poco la idea. Entonces, algunos vienen planteando esta idea de que cuando definimos un problema, implícitamente estamos definiendo una solución. ¿Qué quiere decir eso? No leen. Ah. No. Que uno, inclusive, si uno pudiese plantear un problema y delimitarlo más, ya estás marcando para dónde sería la solución. Digamos, si yo estoy diciendo, bueno, en nuestro pueblo hay un problema con la drogadicción, suponete. Estás ya diciendo, tengo que trabajar la droga, no cualquier otra cosa, sino el consumo. De alguna forma hay una línea que vos marcás en el momento donde... Claro, cuando vos estás definiendo el problema como una situación que de algún modo estamos considerándola como negativa, ¿no? Acá el problema es que en el pueblo ingresó e incrementó el consumo de sustancia, es porque implícitamente estamos rechazando esa situación y pensando que eso tiene que ser de otra manera. Entonces, esa idea nos lleva a pensar un poco esto que plantean algunos autores, entre esos Mario Rovere, por ejemplo, que es uno de los que vamos a trabajar y que está en la bibliografía, es que un problema se construye entre esa brecha, ¿no?, esa idea de distancia, entre algo que observamos en la realidad y algo que tiene que ver con cómo nos gustaría que sea, digamos, algo que es deseado, ¿no? Nos damos cuenta que no igual hay una gusto, trampa a veces, ¿no? Porque muchas veces el ser humano se queda pegado al pasado. Entonces quiere volver a veces a situaciones del pasado que ya no son posibles tampoco. Es decir, su falta de, yo lo tomaría de adaptarse a nuevas formas, y, ¿no? Porque muchas veces sí, hoy vamos a poner un ejemplo porque no entiendo eso. A veces hay lo deseado puede ser volver al pasado, sí, o ir hacia sobre un todo modelo porque ideal. también digo, en esto que decimos que se construyen los problemas, a veces construir problemas significa que nos tengamos que poner de acuerdo en algunas miradas, en algunas percepciones sobre esa realidad, ¿sí? Y eso va a estar implicado en todos los procesos de construcción de diagnóstico, en los procesos de planificación, pero en los procesos también de trabajo conjunto, de articular con otros. Si no podemos establecer consenso sobre la realidad, es muy difícil actuar conjuntamente, ¿no? Ahora volvemos, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, nosotros decimos un problema es una brecha entre lo observado y lo deseado, entre lo que estamos mirando ahora y cómo nos gustaría que eso cambie o sea de otra manera. Y ahí, por ejemplo, teníamos como alguna definición, Rovere dice que un problema es esa brecha entre una realidad observada y un valor o un deseo de cómo nos gustaría que esa realidad
debería ser para un determinado observador. Malthus dice que la selección del problema define el techo del plan, es decir, en la definición del problema estamos diciendo de algún modo cuál es el plan de acción que tenemos que pensar. Después hay otras definiciones que recuperan esta idea que no hay problema sin sujeto, es decir, en la construcción de un problema están implicadas las percepciones, el conocimiento, los saberes de los sujetos y también los intereses, ¿no? Entonces, un problema no se construye como un reflejo de la realidad. Sí se construye con datos de la realidad, pero también las percepciones ayudan a construir los problemas, a que sea también una fuente de información. En esta idea de que decir no es un hecho, es una construcción social basada en valores, interés e intencionalidad. Ahora bien, suele haber algunos errores comunes que cometemos, la gran mayoría, cuando pensamos en problemas sociales, cuando formulamos. Nosotros trajimos los más importantes, pero puede haber hasta un decálogo de esto. El FEDE da planificación, por ejemplo, en alguna carrera. Yo también doy planificación en cuarto año de Sociología y les puedo decir que todos los años en los estudiantes estos problemas se suelen repetir, digamos, ¿no? Hasta incluso ya sabemos a veces de forma capciosa, generamos algunas actividades para que suceda eso, para que puedan advertirlo luego, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores como más frecuentes o comunes que se suelen cometer cuando empezamos a trabajar con la idea de problemas sociales? Por ahí el más común tiene que ver con este, que es confundir el problema con la solución del problema. En realidad decimos nosotros, solemos a veces confundir en la definición del problema la falta de una solución. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay acá en la comunidad de Tuclamé? Tuclamé, ¿no? Lo dije bien porque a veces le pongo el acento en cualquier lado. Y te van a decir, mira, acá el problema es que... Mira, lo voy a decir porque estamos justo acá. Falta un centro de salud. No, mira, acá el problema es que falta el polideportivo. No, acá el problema es que nos falta un semáforo. Ahí estamos diciendo soluciones que no existen quizás ante determinados problemas. Pero no estamos diciendo cuál es el problema. Claro. ¿Sí? Esa es una lógica que siempre opera cuando queremos trabajar con la idea de problemas sociales. Y que a veces tenemos que reorientarla para poder identificar cuál es la problemática existente en un determinado territorio. Ya vamos a ver, porque muchas veces estos errores en la definición, en la formulación del problema, después los arrastramos cuando pensamos en las acciones, ¿no? Si hay una regla, uno decía, bueno, si el problema está mal formulado, vamos a arrastrar errores en todo el proceso de planificación, de ejecución de actividades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí siempre ponemos un ejemplo. No es lo mismo decir, ¿no? Hay algún ejemplo que en uno de los textos le ponemos, que el problema es que no haya quizás en esta esquina un semáforo. Ahí estamos diciendo una solución que no hay, la falta de una solución. Que decir que el problema es que en esa intersección se producen frecuentemente accidentes viales. Esa es la problemática. ¿Sí? Y esa problemática nos puede ayudar a pensar distintas soluciones, no la del semáforo únicamente. Si nosotros definimos el problema por la falta de solución, ya está, casi no sabemos. Si el problema empieza con falta, están reprobados. Básicamente, resumido. Bien, ese es de la vieja escuela. Luis, sí, ahí cambiaste problema a problemática, que yo venía pensando en problemática cuando decís, estamos trabajando en esta problemática, ¿no? Porque, no, yo lo digo como términos equivalentes. Equivalente. A veces me canso de problema y digo problemática, pero también tiene que ver con a veces hasta la literatura de lo que leemos. Es más, algunos hablan de problemas sociales, algunos hablan de problemáticas sociales e incluso algunos hablan de situación problemática, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando más o menos de lo mismo. Sí, pero yo no sé si va, me parece, que interpreto de esta manera la pregunta. Para mí, cuando uno a veces piensa en problema, tiene la falsa idea de que eso admite una solución.
En realidad, cuando uno remite a problemática o situación problemática, se amplía un poco el abanico de soluciones y en realidad también pensar la lógica problema-solución en planificación es engañosa al menos. Porque nosotros cuando trabajamos en planificación social los problemas son complejos, tienen muchas causas y tienen muchos niveles, no admiten una sola solución, no se resuelven, sino que uno podría decir se tratan. Digo, no son problemas que se resuelven. Esto que dice el Luis, si vos ponés un semáforo, si el profesor Arevalo, si vos ponés el semáforo, digo, seguramente va a reducir los siniestros viales, pero quizás sigan ocurriendo. Entonces uno va a tener que hacer otra cosa, quizás poner cartelería, quizás poner lomadas, quizás educar a la población, no sé, quizás hacer una rotonda. Uno no sabe, digo, pero los problemas sobre los que nosotros desarrollamos un proceso de planificación, con el quilombo que eso implica, que todos entendemos, una movilización social o comunitaria, no haríamos eso si solo hay que poner un semáforo, ¿se entiende? O sea, nosotros iniciamos un proceso complejo con actores porque entendemos además que no falta un semáforo, sino que lo que pasa es algo que a veces no lo podemos nombrar tan fácilmente y que nos lleva a la construcción del problema o de la situación problemática. Pero pensar problema-solución está mal. El problema es complejo, va cambiando a lo largo del tiempo, va cambiando en función de quién lo enuncie, desde dónde lo enuncie, y las soluciones en realidad te van a ir resolviendo parte de ese gran problema, digamos, pero el problema va a persistir, o sea, hay una persistencia de los problemas sociales, uno lo que hace es trabajar sobre eso, el desempleo, un problema histórico, ¿hace cuántos años lo tenemos? Y fíjense que el desempleo ha subido, ha bajado, empeora, mejora, pero siempre está. La inflación es otro, digamos, ¿no? Entonces tenemos eso, que son situaciones que persisten en el tiempo. Digo, hay una idea de que problema y solución no se utiliza tanto en planificación. Me parece que quizás puede ir por ahí, que a veces cuando uno piensa en un problema, piensa en una solución y no... Perdón. Bien, no, todo bien. Me río porque esa amistad a veces los roles él me dice a mí injustamente en confianza Chucky, ¿no? Entonces a veces damos clase y se refiere a mí como Chucky, ¿no? Entonces le digo que pierdo toda autoridad, ¿no? Claro. Bueno, otro de los errores, digamos, que también en esto que hay como tendencias también en el lugar que razonamos muchas veces, es lo que a veces decimos, bueno, ¿desde dónde definimos un problema? ¿No? Ahí un poco la pregunta tiene que ver con, está entre signos de interrogación, porque bueno, ¿es un problema social o es un problema moral? Digamos, ¿no? Alguien dijo recién cuando yo les pedía que den ejemplo, el consumo de drogas es un problema, ¿no? ¿Quién fue el que dijo? Bueno, ¿por qué sería un problema? Bueno, afecta a la salud mental, excesivo, estoy hablando de consumo problemático, ¿no? Porque Bien. es consumo social, digamos, habitual. Bueno, digo, fíjense que la manera fundamental de justificar es de que entiende que el consumo tiene efectos perjudiciales para quienes consumen y que quizás incluso para su entorno, ¿no? Eso es un lugar donde definimos que puede ayudar a pensar que es una problemática social, ¿no? Porque tiene que ver con cómo una sociedad se estructura, cómo nos integramos a esa sociedad, cómo se respetan las normas o no, etc. Ahora, distinto si yo defino el problema en sí mismo o por sí mismo. Si yo pienso que el consumo de drogas, por ejemplo, es un problema porque está mal, lo estoy haciendo de un lugar más bien moral, no social, ¿sí? Y caigo en miradas que por lo general son mucho más moralizantes, que no aluden a las causas que produce un problema. Yo suelo poner un ejemplo, digamos, ¿no? Nosotros venimos laburando como para ahí experiencias distintas. En mi caso he trabajado más con jóvenes, incluso a veces me ha tocado trabajar con adultos que se vinculan o trabajan con jóvenes y muchas veces con docentes. Y cuando me toca dar algunos talleres con docentes, yo les pregunto, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes ven en los jóvenes con los que trabajan? Y siempre sale embarazo adolescente. Porque además digo, tenemos una tendencia a que algunos problemas, que suelen ser como problemas contemporáneos, hasta los pensamos como fenómenos típicamente de esos sujetos. Decimos embarazo adolescente, violencia juvenil, drogadicción juvenil, desempleo juvenil, como si fuera un problema típicamente de esa población y no de la sociedad en su conjunto. Pero digo, una manera que tenemos que pensar así los fenómenos. Bueno, digo, ¿por qué el embarazo adolescente es un problema? Y le suelo devolver. Mi abuela, la mamá de mi mamá,
se casó a los 14 años y a los 14 años fue madre. Y mi abuelo tenía 28. Está bien, era otro contexto, pero no era un problema. Quizás no se hablaba. Yo no digo que esté bien, no estamos haciendo juicio de valor. Entonces, no, bueno, lo que pasa es que nos dicen, si una chica hoy a los 14 años queda embarazada, no puede continuar la escuela, después... Bueno, ahí ya estamos pensando en lo que genera un embarazo no deseado a temprana edad. Pero no estamos pensando que el embarazo adolescente por sí mismo es un problema. ¿Sí? Quizás es un problema, yo no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo desde qué lugar lo estamos mirando, desde qué lugar lo estamos definiendo. Si yo creo que las drogas o el embarazo no deseado es un problema porque está mal o porque está bien, lo estoy haciendo desde un lugar más bien moral o ético. Sí. En el ¿Cómo es caso tu del nombre? embarazo, discúlpame, voy a lo que decía Cata. Hay una cuestión de aprendizaje, de ciencia y evolución que nosotros hemos descubierto a través del estudio, que a los 14 años una persona todavía no está preparada biológicamente en su salud mental para llevar y afrontar eso. No significa que esté mal. Esto se ha descubierto, como todos sabemos, claro. que ya estamos en una etapa de Yo lo entiendo. adolescente. O sea, legalmente no estaría bien. No, Y no además es una sería... cuestión moral. Sí, depende de quién lo haga. Yo ya lo sé, digo, si eso es un adulto... Pero a ver, también tiene que ver con... Los problemas están situados históricamente. Yo pongo el ejemplo de mi abuelo, pero es para interpelarlo. No digo que eso esté... No era un Podríamos problema. tomar la homosexualidad. Sí, pero ahí voy, ¿no? Digo, primero tiene que ver con los contextos, ¿no? No es lo mismo quizá el contexto digo, incluso casi que no podíamos pensar que había esa moratoria donde, bueno, uno terminaba la escuela secundaria, después pensaba, digo, por lo general las mujeres las cansaban a temprana edad, había una institucionalidad que permitía eso, que mi abuelo de 28, digo mi abuelo, y mi abuela de 14 se casaran con un aval familiar, y no era algo que nos llamaba la atención que una mujer de 14 años tenga... No es la misma sociedad la que estamos pensando ahora. Sin duda que es un problema. ¿No? Yo no estoy diciendo Claro, eso. pero a lo que voy es a decir, los problemas de una época no son muchas veces, como ella decía, van cambiando, van mutando, y hoy no es un problema, es una realidad y hay una cuestión legal. O sea, si queda embarazada una menor de 14 años. Sí, es un problema legal si queda embarazada de un adulto. Claro, si queda embarazada de Permíteme. ¿Cómo es tu nombre? ¿El tuyo? ¿Yo? Sí. Karin. ¿Karin? Karin dijo, cuando ella denunció el problema, dijo algo, pero esto es importante, porque ella dijo el consumo problemático. No dijo el consumo de droga. No dijo la droga. En esa enunciación, fíjense, es una tontería, pero cuando uno trabaja problema y trabaja planificación, esas cosas ya habla de la postura de ella. Consumir droga no tiene un juicio moral, si lo tiene no lo está enunciando. No dice, no es un problema que la gente consuma droga, el problema es consumo problemático. Entonces ya ahí hay, fíjense, una buena enunciación del problema en este sentido. No lo está desde una perspectiva moral, sino que inclusive de hecho ya piensa desde el lugar que uno enuncia, porque uno enuncia los problemas, desde dónde está, desde sus valores. Hay una cuestión de valores, después lo vamos a retomar en el escenario, pero digo, esa diferencia es importante cuando trabajamos y definimos problemáticas, ¿no? Que uno diga, che, consumo de droga, y yo digo, che, consumo problemático. Porque ya inclusive la palabra droga y no sustancia, porque dijo consumo problemático de sustancia, también te da otra perspectiva de dónde lo enuncia, la complejidad con la que conoce el tema, cuán informado está, etc. Bueno, le vamos a ir metiendo porque estoy viendo que... Sí. Bueno, digo, algunos son también que formular el problema de forma descontextualizada, digamos. Digo, eso es una de las cosas que más cuesta y que de algún modo está vinculado a esto. A veces también hacemos una formulación abstracta o caemos como en grandes teorizaciones de las problemáticas de los fenómenos o caemos como en algunos clichés, ¿no? Yo digo, bueno, no, los problemas acá son la desocupación, son la pobreza, sin duda son problemas sociales, pero no estamos diciendo mucho. Digo, es una categoría vacía en el fondo y descontextualizada. Y de hecho, algo que vamos a trabajar es cómo pensar en problemas de la forma más situadamente posible. ¿Sí? Quizás uno puede decir, la pobreza es un fenómeno estructural. Atraviesa casi todas las sociedades, digo, de nuestra provincia, de nuestro país y demás. Pero no se da en todos los contextos de la misma manera. Quizás los rasgos que tiene la pobreza, no sé, en localidades acá pertenecientes a esta subcuenca, tiene ciertas características, cierta especificidad que la diferencian de la pobreza
más de los, no sé, de los claves o los grandes centros urbanos, ¿sí? Entonces digo, a veces evitar también como esas grandes generalizaciones o esas formas abstractas que no dicen nada. Incluso a veces enunciamos los problemas, perdón que lo voy a poner de ejemplo, no como por la negativa, sino de forma positiva. El problema es la educación. Decimos, el problema es la salud. Incluso salud y educación no serían un problema, La ¿no? falta de... Ahí hay que empezar a apreciar, cuando nosotros decimos que es una construcción y que decimos que supone un ejercicio teórico y metodológico, es porque tenemos que ir afinando para ser lo más preciso posible. Si yo digo que el problema que hay que hacer acá en esta localidad es la salud, no estoy diciendo nada. Quizás hay un montón de problemas vinculantes a la salud, pero hay que empezar a precisar qué estoy definiendo como una situación problemática. Luis, Sí. sería un problema también que la falta de contexto no esté incluyendo un sector o lo que fuese por falta de correlación de fuerza, por así decirlo, y que, bueno, el problema no es que está identificado por un sector y no está presente o no tiene la suficiente fuerza, no sé, el grupo de trabajadores desesperados o el campesinado por la tierra, lo que sea, hasta tanto no tenga un nivel de organización tal que sea representante al nivel de contexto, digamos, ¿sí? No está planteado con falta o con Sí, de hecho uno podría decir, un sector que no... Claro, esto que llamamos realidad social, ¿no? Hay un montón de problemáticas que no siempre son percibidas por quienes viven o quienes gestionan o quienes gobiernan, digamos. También en los problemas hay disputa, hay juegos o correlaciones de fuerza, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo cuando me tocó trabajar en un municipio, en una experiencia que fue la de presupuesto participativo en la localidad de Unquillo, digamos, ¿no? Nosotros hacemos todo un trabajo ahí con jóvenes en la localidad para que sean los mismos jóvenes los que puedan pensar, bueno, cuáles eran sus principales necesidades problemáticas y después que puedan pensar algunas propuestas, algunos proyectos del municipio en base a algún presupuesto que pueda ser votado por ellos mismos para que se implementen. Y a veces nos parecía, por el conocimiento que teníamos más como equipo, que había un montón de problemáticas, sobre todo las que afectaban a los jóvenes, los sectores más pobres, más empobrecidos, vulnerables, que no aparecían en el diagnóstico, o que aparecían no con la misma fuerza. Y porque, bueno, primero, no siempre hay sectores que viven en condiciones que las han naturalizado, que las han aceptado así, y no lo van a reconocer como un problema. Entonces, trabajar con percepciones también tiene que tener en cuenta estas cuestiones. O sea, no hay que suponer a priori que las personas tienen los mismos recursos cognitivos para poder pensar la realidad. Y que además tienen los mismos recursos para poder actuar en esa realidad. Eso está de cajón. Yo digo, bueno, en los problemas también se juegan cuestiones. La pregunta está, ¿cómo definimos eso como un problema prioritario? ¿Qué es algo prioritario y qué no lo es? No siempre nosotros decimos que lo que más se repite o lo que más se dice es lo urgente. ¿Sí? A veces puede haber una comunidad que demanda más esto, pero hay otros problemas que tienen mucha más gravedad. Yo trabajo en un ámbito, y que siempre digo lo mismo, de la provincia de Córdoba, donde una de las cuestiones que me toca trabajar es situación de calle. Y yo digo, la problemática de la situación de calle es la más invisibilizada que hay. Digo, al menos en las grandes ciudades. Digo, es una realidad que está ahí, que a todo el mundo le pasa por el costado. Y que la sociedad tiene niveles de tolerancia que no lo tiene con otros temas. Nosotros podemos ver a alguien durmiendo, viviendo en la calle y no se nos conmueve. Digo, entonces ahí hay un aspecto que es social, cultural. Entonces, bueno, es cierto, hay que trabajar en un contexto donde no todo aparece como un problema, no todo es problema. Bueno, avanzo, perdón. Y lo tiene último, que ver, perdón, esto que está planteando él, ¿no? Del sentirse o no sentirse incluido, tiene mucho que ver también con el ejercicio de la balanza que hicimos al principio. Porque esto de la representatividad de todos los involucrados y los que no se sienten parte y no se sienten incluidos dentro de la problemática, me parece que tiene que ver con estos círculos concéntricos que se van solapando socialmente, pero que al no haber un organizador que los involucre a todos, no se ve la representatividad o no se incluyen dentro de una problemática que se está quizás debatiendo en la casa de al lado y ellos no se enteran. en parte tiene que ver con eso, después con el FE van a trabajar
es que también nosotros tenemos que generar muchas veces las condiciones para la participación. Eso. Y cómo decidimos una actividad, desde una reunión hasta un montón de cosas, también hace a las formas en que pensamos los procesos. Sí. No, traigo que es sumamente valioso para mí, que estás trayendo cómo abordar el problema y que tiene que ver con el contexto y quizás el mismo problema en la ciudad, vemos a alguien durmiendo y es alguien más en la ciudad durmiendo, y en el noroeste vemos a alguien durmiendo en la calle que no va a pasar, se va a organizar una comunidad, le va a hacer llegar una colcha, lo vamos a llevar a un lado, alguien va a aparecer, y es el mismo problema en dos lugares distintos, abordados de distintas formas. En la ciudad es un ser más durmiendo. Acá, si lo ves, quizás algo haces, digamos, porque no es lo común. No es lo normal. Bueno, eso tiene que ver con lo que venimos diciendo. Pero poblaciones de menos de 20.000 habitantes, hay sensibilidad al que está... No, y también no podemos generalizar, pero digo, está bueno porque él incorpora una mirada territorial sobre un fenómeno que sea de distinta manera. Quizá el problema es el mismo, pero bueno, a veces en este tipo de localidad hay algunos recursos, algunas posibilidades que en la forma más impersonal, ¿no?, y anónima de las grandes ciudades no se da. ¿Sí? Bueno, sigo. Fede. Lo pasé. Charán. Perdón, ¿había alguna pregunta? Bueno, yo primero quiero agradecer a Tuclame y a Daniel y a todo el equipo, porque la verdad que está hermoso esto y la recepción con esa comida, ese cafecito. Así que gracias. Nosotros vamos... Vamos a tener 5 minutitos también. Bien, 12:30. Bien. Nosotros con el Luis vamos a ir y volver con esto y vamos a tratar de vincular todo esto que estamos viendo. Una cosa que está bueno decirlo por las dudas, alguien está distraído o nunca haya trabajado las cuestiones de planificación. La planificación inicialmente se piensa como una técnica. La definición del problema es parte de la planificación también. Y pensar la planificación como un problema técnico, donde yo contrataba a un experto como Luis, que venga y me diga qué tenía que hacer y me define el problema, dejó de ser hace mucho tiempo, dejó de ser una salida posible para resolver problemáticas. Para resolver problemáticas. Dejó de ser porque en realidad los problemas sociales son problemas donde aparece la noción del poder, donde aparece porque nosotros planificamos en territorios donde ¿qué es el territorio? Seguramente si no lo han trabajado, lo trabajaron en algún momento, pero el territorio no es un recipiente vacío que no tiene nada adentro. Tiene, además de tener árboles, casas, objetos, tiene fuertemente personas, y esas personas tienen proyectos, tienen intereses y tienen poder que van a utilizar para resolver o tratar de lograr sus intereses. Entonces, en ese marco nosotros queremos modificar esa situación o esa situación inicial o ese problema, y eso va a afectar a algunos intereses. ¿Sí? Y eso nos pasa, y van a ver que nos va a pasar. Quería hacer esta nota, después lo voy a retomar, pero esta cuestión de la noción del poder, de la planificación y de los intereses es nodal. Y esto lo venimos charlando con Luis Lacaro. Esta cuestión de la definición del problema es una cuestión bien política, porque como dice Matus, en función de qué problema vos definís y cómo lo definís, es cómo vas a pensar esa solución. Y van a ver que cuando vos pensás un problema, después vas a pensar causas, descriptores, consecuencias, y eso después pueden tener, algunas causas pueden tener nombre y apellido. Y a veces hay gente que no quiere que esos nombres y apellidos estén. Pero eso es normal, o sea, vamos a tener, mientras planifiquemos, vamos a tener conflicto. El conflicto es parte de esto porque la planificación es planificar en situaciones de poder compartido, decimos eso. ¿Sí? Y eso es uno de los grandes aprendizajes después de muchos años de planificación tradicional, como se dice. Vuelvo al tema de los problemas. Un poco retomando lo que dice Luis, pero la definición de los problemas nunca es neutral. Lo hacemos desde cierta óptica y marco de análisis. ¿Quién enuncia el problema? ¿Desde dónde lo enuncia? Es decir, la definición de un problema es posicional. Es de la perspectiva de ese actor y del lugar que ese actor ocupa en ese territorio. Nosotros tenemos los territorios, sobre todo en cuestiones de cuenca hídrica, seguramente tenemos muchos actores que nos generan un montón de problemas en la cuenca hídrica que ni siquiera viven en la zona.
Se toman decisiones en otras latitudes que afectan nuestra cuenca hídrica y no están en el territorio, ¿no? Y otra cosa que retomo también, que lo hacemos desde cierta óptica, desde un cierto marco de análisis, pero además en función de quién enuncia el problema, es la capacidad de imponer o de hacer de que esa manera de describir el problema sea la hegemónica y sobre la que todos trabajemos. Por eso la definición del problema, y por eso estamos trabajando esto, porque nosotros creemos que es muy importante en los procesos de planificación. Acá estamos discutiendo un montón de cosas muy importantes que nos van a permitir trabajar las soluciones. Bueno, un problema está bien formulado. Si empieza con falta, esto es como típica. Si dicen falta de, está mal. Está mal. Lo van a ver con el texto de Giovacchini. Pero si dice falta de, van a decir, che, no, porque eso admite una sola solución. Entonces está mal. Si empieza con falta es para decir, no entendía nada. Claro, si empieza con falta, duden de ustedes mismos. Uno hace porque no es tan fácil además pensar en problemas. Por eso lo que más fácil nos sale es decir, che, faltan... Y yo estoy pensando también, el problema tiene como varias capas en el sentido, si vos lo haces a corto plazo, digamos, pensando en política, exacto, quieren hacer quieren ganar en ese 4 años, lo van a plantear de una forma diferente al que está proyectando a mucho más años. Eso depende, porque nosotros tenemos escalas y niveles y tenemos plazo. El tiempo en la planificación es la variable crítica. O sea, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, pero ya decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Que si nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, el horizonte temporal no sería un problema el tiempo. En la planificación sí, pero uno define un problema y después va a explicar ese problema y va a tomar o trabajar sobre las causas o alguna de esas causas en función de los recursos con los que cuenta, recursos de todo tipo, políticos, económicos, humanos y temporales. Pienso mucho en el ambiente, sí, que es el que menos se piensa. Hasta ahora venimos conllevando muchas soluciones donde el ambiente, pensemos mundialmente el sobrecalentamiento del planeta, sí, donde siempre se planificó de una forma y esto que es mucho más largo y mucho más complejo, se quedó como de que menos se quiere encarar, resolver. Porque sabemos que resolver es así, pero con un marco a donde quiere llegar. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, estoy de acuerdo. La cuestión ambiental es bien compleja. ¿Sí? Porque las causas tienen que ver con el modo de vida que tenemos socialmente, la manera en que vivimos, en que consumimos. Entonces, es tan complejo que a veces cuando nosotros decimos el problema ambiental, y es un mundo, y el mundo y sus alrededores. Entonces, cuando Luis decía en la filmina anterior, che, contextualicemos el problema, y nosotros decimos en esta filmina, lo podemos medir, caracterizar la magnitud. Cuando nosotros trabajamos los problemas más localmente, regionalmente, nos permite de alguna manera ir agregando soluciones a los problemas y no pensar en gran problema, porque si uno piensa un gran problema, necesitas una gran solución y no vas a tener nunca ese recurso. No, eso sí. Entonces uno piensa el gran problema y después va viendo qué de todo el mapa de problemas o el árbol de problemas en función del autor que nosotros trabajemos, uno define en dónde nos metemos nosotros y esa decisión es una decisión de recursos. Y el tiempo como recurso. Y paradigmas. Bueno, a lo mejor está bueno pensar, fíjense cuando esta idea, para reforzar lo de los neutrales, que también la manera en que denominamos algo como problemático también nos ubica desde, o sea, a ver, lo voy a decir más sencillo, si no, que también a veces cómo definimos un problema nos posiciona de una manera o de otra para pensar las soluciones, no sé. Uno podría decir que, a ver, no se me ocurre, sí, supongamos que, bueno, hay chicos y chicas, no sé, adolescentes que no logran finalizar los estudios secundarios, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿sí? Ahora, si yo ese fenómeno lo pienso, por ejemplo, lo defino como, no sé, fracaso escolar, ¿no? Estoy diciendo una cosa. Si lo pienso como exclusión educativa, estoy diciendo otra. Porque si yo pienso la idea en términos de fracaso escolar, estoy pensando el problema desde el lugar de los sujetos, ¿no? Como si fuese una cuestión de un fracaso individual en sus propias trayectorias.
Ahora, si yo lo pienso en términos más de exclusión educativa, estoy entendiendo que hay un sistema que no contiene a esos pibes. Yo digo, ahí también, cuando decimos lo hacemos desde determinados marcos de análisis, es que operan categorías, operan conceptos que también definen las posiciones, no solo teóricas, sino políticas para pensar en el problema. Lo político más allá de lo partidario, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso no es neutral. ¿Paso? Sí, pasa. Bueno, fíjense, la definición del problema es el acto más político y técnico del plan. Capaz que cada momento del plan nos parece un acto político. Yo le decía a Luis que tenemos un compañero que también trabajó con la Marce Rodríguez, que también hace planificación, que él plantea que el momento más político es la definición de la situación deseada. ¿El a dónde? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos ese territorio de acá en un futuro? Esa es la situación futuro, la construcción de ese futuro es la situación más política. ¿Sí? Cuando nosotros definimos el a dónde queremos llegar, cuando nos imaginamos cómo va a ser la cuenca hídrica, ahí es lo más político que vos podés definir en un plan. Ahí tenés que acordar en todo. Yo creo que sí, pero en realidad lo que creo es que todo proceso de planificación es político porque planificamos situaciones con otros, donde hay otros involucrados, donde otros también... hay una ideología. Sí, sí, pero digo, donde otros también definen sus problemas desde su propia perspectiva. Y sus propios intereses. Y sus propios intereses, pero hay algo que... hay una idea que quiero retomar de esta periodo filmita, que un problema no es un hecho, es una construcción social basada en valores, intereses e intencionales. Un problema social para el cual nosotros vamos a iniciar un proceso de planificación, ¿no? Yo puedo tener un problema de, se me rompió el caño, ese es un problema, no hacemos un proceso de planificación. Como nosotros hablamos de problemas sociales en un proceso de planificación social, la cuestión de los valores es fundamental. Porque ya vamos a ver, cuando retomemos algunas ideas de redes, en el próximo bloque, que uno cuando construye con otros va construyendo ciertos valores, va construyendo desde ciertos valores en función de ciertos intereses, con una intencionalidad, pero esos valores que tenemos se pueden ir modificando y esos valores son los que determinan cuáles son los problemas y las posibles soluciones, pero esos valores pueden ir cambiando, ¿sí? No está mal cambiar de valores. Después vamos a retomar un poco esta idea. Vamos a así vamos, el anterior volumen. Bueno, acá en realidad es la definición del problema, delimita el campo de acción. Ahí retomamos a Matus. Nosotros no le pusimos textos de Matus, pero Matus es muy conocido y hay muchos textos. El método MAP, Carlos Matus. Carlos Matus, que es un economista chileno, trabajó con Allende. Bueno, si nosotros, en función de cómo definimos el problema, es el campo de acción que nos permite trabajar. El ejemplo del semáforo de Luis es claro. Después hay un ejemplo en el texto de Giovacchini que dice que se juntó una comunidad de las Lomitas y que en esa comunidad de las Lomitas se definió que el problema era que no había ambulancia a las 24 horas. En realidad, si el problema es que no hay ambulancia, el problema es la falta de ambulancia. No es igual a falta. Ese problema admite una sola solución. Comprar una ambulancia. ¿Qué hizo la gente de la Lomita? Consiguió una ambulancia. Pero los problemas del acceso al centro de salud, que quedaba lejos, seguían persistiendo. Porque después aparecieron otros problemas. El estado de las calles, que a veces se rompía la ambulancia y no había plata para arreglarla. Entonces el problema de acceso, en ese caso a la ciudad, a la salud, era mucho más complejo que una ambulancia. Seguramente cuando nosotros describamos una situación problemática, tengamos algunas cuestiones o algunas inversiones que realizar para resolver ese problema. Pero eso no es el problema en sí mismo. A lo mejor se me ocurre, también digo, nos pasa para el otro lado, digamos, ¿no? A mí la otra vez me tocó trabajar con algunos municipios, bueno, en relación a pensar como algunos programas para jóvenes en alguna localidad, ¿no? Y todos estábamos viendo los problemas, ¿no? Y entonces ellos ponían, bueno, el tema es que acá tiene que ver con la... no me acuerdo cómo estaba pensando, pero así como la escasa inserción que tienen los más jóvenes para el trabajo en la comunidad, ¿no? Y eso se lleva a viajar, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces estaban definiendo el problema como desocupación de los jóvenes. Digo, ahí la definición del problema nos lleva a un lugar que mi campo de solución o mi campo de acción es, si yo tengo la posibilidad como municipio o como institución de trabajar solo con los jóvenes que no tienen trabajo, me queda grande el problema. Porque en realidad el problema de la desocupación no es solo un problema que tienen los jóvenes que no consiguen trabajo, es de quienes, en todo caso, manejan ese mercado de trabajo. ¿Sí? No, pero nosotros como municipio solo podemos dar algunos talleres de capacitación en oficio. Bueno, entonces hay que achicar el problema, porque si no nos queda un problema grande de desocupación de jóvenes, pero mi campo de acción es súper acotado. Entonces digo, también eso es de pensar, bueno, lo que yo defino acá como problema, tengo que saber que me delimite el campo de acción. Si yo pienso que la problemática es la desocupación de los jóvenes en esta localidad, tengo que saber que para resolver o abordar esa problemática, no solo tengo que trabajar con los jóvenes, sino con quienes generan puestos de trabajo. ¿Me explico? ¿Y la solución son varias aristas? Claro. Entonces digo, capaz que eso nos lleva a decir, bueno, no tengo los recursos, delimito mucho más el problema. Y el problema no será la desocupación, será, qué sé yo, como la escasa posibilidad de empleabilidad que tienen los jóvenes. Y quizás haya que trabajar en mejorar esas condiciones de empleabilidad. Eso no significa que consigan mañana trabajo. Claro. Igual podés definir como subproblemas e ir acotando las soluciones